parece que empiece Manuel, después seguís vos y después termino yo? Seguro, perfecto. Bien. Vamos a probar a ver si esto no prende un incendio. Si empieza a salir agua, ustedes bailen. Bueno, bienvenido. Ay, Ramón. Él hizo una entrada dramática, Ramón, que te la perdiste, Carlos. Así se cae. Ahí está, mira. Para toda la comunidad. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al último día del Congreso Latinoamericano de Dramaterapia. La Facultad de Ciencias Médicas está como con las alfombras raras. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos así como llegando, aterrizando también y conectándolos tecnológicamente con Carlos Rodríguez, que nos acompaña y nos apoya desde Estados Unidos porque no pudo viajar. Así que muchísimas gracias. Él envió las bolsitas naranjas y los post-it que estaban todos súper felices, todos emocionadísimos, como que ya por eso había valido la pena llegar. Así que fue muy emocionante, muchas gracias. Bueno, y nos acompaña el doctor Manuel Vilapriño, que es el actual director de salud mental de acá de la provincia y tiene un currículum re largo. Que no me lo estudié, así que después lo pueden chusmear. Y el Facu, nuestro dramaterapeuta estrella, psiquiatra y amigo, hermano de la casa. Así que bueno, los dejo en re lindas manos. Bueno, buen día, un gusto estar acá. Felicitaciones a Sol y a todo el equipo por lograr desde un espacio, desde un espacio que puede tener cierta complejidad en el sentido de hacerse valer y hacerse notar en una provincia como Mendoza, lograr aunar, convocar a a profesionales de todas partes de Latinoamérica. Eso me parece. Los que trabajamos hace mucho en la realización de encuentros científicos, sabemos lo que significa organizar un congreso y lo que significa convocar a gente de otras partes digamos, por afuera del país. Porque para convocarlo no solamente hay que facilitar la llegada o facilitar el alojamiento, sino tener espalda para que la persona quiera estar en ese lugar. Entonces, que hayan querido estar en este lugar me parece que es realmente muy significativo. También es significativo estar al lado del Facu, trabajamos mucho tiempo juntos, y estar acá en el aula chiquiti, que es el aula magna de la facultad que me dio lo que soy académicamente hablando. Yo no soy especialista en dramaterapia, yo soy un psiquiatra clínico que ve pacientes. Hoy me toca ser director de salud mental, pero eso es una eventualidad, digamos, en el camino de la vida. Yo termino la dirección de salud mental y sigo siendo psiquiatra clínico, sigo viendo pacientes y sigo trabajando en el espectro de los trastornos mentales severos en general, que es algo que un poco por designio familiar y otro poco porque me encanta y me parece que es donde mejor puedo dar una mano a todo. Eso es a lo que me dedico. ¿Eso qué significa? Significa, veo pacientes de todo tipo, pero ya como me estoy poniendo viejo, la gente cree que sé por ser viejo, entonces empiezan a llegar pacientes donde la complejidad ha sido mayor o es mayor, y ya sea por interconsulta o por lo que fuese, termino viendo pacientes con trastornos bipolares, cuadros depresivos muy graves, refractarios. Yo estoy poniendo el escenario para que se den cuenta por dónde lo voy a encarar. 20 años de cuadros depresivos recurrentes,
por supuesto cuadros psicóticos, esquizofrenia, trastornos bipolares de larga data, que hoy están insertos en la comunidad y, como decía mi papá, haciendo la fila del supermercado con nosotros por el esfuerzo de muchísimas estrategias terapéuticas y no solamente por una. Trastornos por consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria. Bueno, a eso me dedico y nos dedicamos con un equipo de gente, lo hago tanto en la parte pública como en la parte privada. Desde que soy psiquiatra, que desde el año que terminé la residencia, en el 2000. Desde ese lugar, yo no voy a dar una clase, una charla en relación a lo que es psiquiatría y dramaterapia desde el lugar de la dramaterapia, porque ustedes saben muchísimo más que todo eso. Yo no puedo hablar de eso. Sí puedo hablar desde este espacio que decía yo, de los años que, digamos, que debo haciendo esto, el tipo de paciente que veo, y hay algo que me marca. Miren, me puse a buscar, eso lo hago siempre, cuánta cantidad de artículos hay con un tema determinado antes de ir a cualquier encuentro, el que sea, aún de la más específico la especialidad que hago, ¿no? O sea, por ejemplo, un cuadro, no sé, de trastornos bipolares. En este caso lo hice sobre todo lo que es dramaterapia, arteterapia, y lo puse en la plataforma PubMed, que es la que más busca uno, que es como la más científica para el campo de la psiquiatría. Hay más de 2000 y pico de artículos. Imagínense que, por supuesto que no me puse a leer los 2000 artículos, imagínense que qué voy a venir a hablar yo de dramaterapia acá. Sí puedo hablar, y de la evidencia que tenga la dramaterapia, en un mundo como el de hoy, donde la evidencia a veces gana más lugar que la experiencia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, yo creo que las dos cosas van juntas. Y que la evidencia en un campo como el nuestro es absolutamente necesaria. Yo me dedico mucho a medicar, imagínense que sin evidencia estaríamos en el horno directamente. Estaríamos haciendo desastre con los fármacos, estaríamos muy probablemente matando gente. Pero si es todo evidencia, dejamos de ver lo cualitativo en un mundo absolutamente subjetivo. Nosotros en lo nuestro no tenemos ni un solo marcador biológico. Viene un paciente a la consulta y después de 1 hora y pico, donde si está en la parte privada paga la consulta encima, me cuenta toda su intimidad, todo. Fíjense la nobleza del paciente, de la persona con este tipo de problemática. Se sienta delante de alguien que no conoce, le cuenta todo lo que le ocurre de su vida, porque teóricamente le han dicho que la persona que tiene enfrente puede ayudar. Se abre totalmente, está 1 hora y pico, paga una consulta, y cuando se va con el posible diagnóstico de algo que el profesional, ya sea psiquiatra, psicólogo o quien fuese, está infiriendo a partir de lo que le contó y lo que vio, pero no le puede mostrar ni un solo marcador biológico, ni uno. Es todo clínica. Eso lleva a que estemos con realidades, todo el tiempo con realidades complejas. Entonces yo me planteé y digo, ¿y desde qué lugar? Esto uno lo dice, desde lo que hago, sí, ya les voy a contar, pero también desde la historia. Yo soy hijo de un psiquiatra clínico que trabajó 50 años en la profesión, que fue psiquiatra cuando la psiquiatría como especialidad no existía en Mendoza, la fueron haciendo, y era de los que hoy llamarían despectivamente, como me pueden llamar, despectivamente digo, como me podrían llamar a mí, psiquiatrón. ¿Por qué? Porque era un psiquiatra que veía esto, pacientes con problemática severa. Yo creo que desde ahí empecé a mamar la idea. Era chiquito y yo iba al Sauce, que es un hospital especializado acá en Mendoza, los sábados con mi viejo y con mi hermano a jugar al fútbol, y participábamos de los talleres de arteterapia o de terapia ocupacional también. Y con el tiempo, después de todo lo transcurrido, uno dice, ¿cómo alguien con tantos años de psiquiatría clínica dura, porque el campo de los trastornos mentales severos es muy duro, desde todo punto de vista, son personas que requieren de la compañía de los profesionales que lo asisten durante años, años y años. Somos casi médicos de cabecera en algún aspecto y 24/7 funciona así.
y hoy con el celular funciona 24/7. ¿Cómo alguien así, con una visión tan dura de la, digamos, o una mirada tan fuerte de lo que es el campo de la medicina, podía contactarse con todo eso, con la dramaterapia, con la terapia ocupacional, en su momento con la apertura de las casas de medio camino en el hospital Carlos Pereira, con la demanicomialización del hospital Carlos Pereira en la década del 60. A ver, yo acá no estoy hablando de mi viejo, obviamente, estoy hablando de una impronta. Empecé hablando de la evidencia, 2000 y pico de artículos. En esa época no había evidencia. ¿Qué habrá habido? 2, 3, 4 artículos que ni siquiera, creo yo, metodológicamente hablando, deben haber sido tan espectaculares, ¿no? Sin embargo, toda esa trayectoria, en esa época estaba Echegoyen, es decir, ya había una cultura muy fuerte en torno a lo cualitativo, no solamente en lo cuantitativo. Y lo cualitativo tiene que ver con la cercanía a la persona, con la cercanía de lo que veo, de lo que transmite y de lo que me transmite. Si ahora, yo cuando voy a dar capacitaciones o participo de capacitaciones, por ejemplo, sobre esquizofrenia, uno dice lo primero que llama mucho la atención, que es lo que estamos viendo en el día a día. Primero, que ha cambiado muchísimo la presentación diagnóstica, no es la misma que hace 20 años atrás. Pero además, ustedes hace 20 años atrás hablaban de esquizofrenia, o cuando uno hablaba de esquizofrenia hace 20 años atrás como residente, era la tragedia misma. Alguien le diagnosticábamos esquizofrenia y era muerto en vida directamente. Muerto en vida en serio, es decir, defectual absoluto, cronicidad, el peor diagnóstico que le podíamos dar a un familiar. Hoy no ha perdido severidad en el sentido que es realmente muy grave, probablemente sea el cuadro más grave que tenemos dentro de la psiquiatría y el peor diagnóstico que podemos dar, relativo, porque yo creo que todo lo que son las combinaciones de desorden de la personalidad severo con trastornos mentales severos, que podrían ser depresiones o trastornos bipolares, a veces son peores que determinados cuadros de esquizofrenia, pero sigue siendo un diagnóstico heavy, duro, pero ha cambiado muchísimo la visión que tenemos en general con respecto al pronóstico. Esto no solamente no lo digo yo, o sea, lo dice la literatura y lo dicen todos los que trabajan en el campo. ¿En función de qué? En función del diagnóstico precoz también, por supuesto. Mientras más rápido hacemos el diagnóstico, menos consecuencias vamos a tener. Pero también respecto al abordaje terapéutico. Y ustedes dirán, ¿y por qué el abordaje terapéutico? Que han salido fármacos restitutivos de lo defectual en la esquizofrenia o que reparan todo el daño neurotóxico que hace la enfermedad en los inicios, ¿no? Los fármacos que tenemos han ido avanzando, tienen, digamos, un espectro mucho mejor. Desde acá les digo, yo soy una persona que cree en que tanto los diagnósticos como los tratamientos son rompecabezas y que todo ayuda. Y que decir que la farmacoterapia es la única estrategia es una barrabasada, una barbaridad, y decir que cuadros de todo este tipo de los que he hablado anteriormente no requieren de fármacos iatrogénicos, decir eso. Hoy por hoy no es esperable de cualquier profesional en la salud mental que diga ni una cosa ni diga la otra. Esto hay que tenerlo presente porque todavía escuchamos los dos extremos y a mí eso me da mucha impotencia porque en el medio hay personas y hay personas que sufren las consecuencias de semejante accionar. Apoyado que en la subjetividad, como no tenemos marcadores biológicos, como no tenemos nada que nos pueda decir lo que estamos haciendo, y bueno, entonces me puedo dar el lujo de decir que un fármaco no es necesario para una depresión o que con el fármaco solo vamos andando, no hagas terapia, no hagas nada. Y lo que vemos nosotros es que, por ejemplo, en el campo de la esquizofrenia, los fármacos han avanzado muchísimo. Tenemos fármacos de primerísimo nivel que podemos dar una vez cada 3 meses. Eso era totalmente impensado hace tiempo atrás. Pero no son restitutivos, no curan la esquizofrenia. Son necesarios, sin ellos el avance de la enfermedad va a ser realmente, en el caso de que hay esquizofrenia establecida, nefasto, pero se quedan cortos.
lo que yo venía escuchando de mi viejo, veía en el Sauce, y después fui incorporando a poco en el Pereira, que es una residencia totalmente interdisciplinaria. Ahí no nos preguntan. Ahí entramos y de entradita está rehabilitación, está esto, está lo otro. Vos lo tomás de una manera natural y está buenísimo porque lo incorporás como la verdad del tratamiento. Después te das cuenta que es la verdad del tratamiento. Pero en ese momento lo incorporás como que forma parte de la residencia. En el caso de la esquizofrenia, por decirlo, en los otros ni hablar, pero estoy hablando de lo más grave que hay. Cuando planteamos el tratamiento decimos, ¿y por qué va a mejorar el pronóstico? Si uno se pone a leer sobre los distintos papers y las distintas publicaciones en esquizofrenia, van a decir, y bueno, porque el diagnóstico fue precoz, se intervino farmacológicamente más rápido, pero además, dicen los artículos más nuevos, y eso de más nuevo lo pongo entre comillas, el avance de los abordajes psicosociales, de los abordajes rehabilitativos, entre los que se incluye obviamente la dramaterapia, pero también se incluye terapia ocupacional, también se incluye una figura que es sumamente importante para mí hoy, que es el acompañamiento terapéutico, y que está en este contexto, no de la dramaterapia, digo, en este contexto de la cercanía. Ese conjunto de intervenciones es lo que dicen las publicaciones que ayuda a mejorar el pronóstico. Y más allá de las publicaciones, vuelvo con lo que decía antes, la evidencia está muy buena, es lo que uno se da cuenta que mejora el pronóstico. La rehabilitación se puede hacer de muy diferentes maneras, no hace falta hacerla de una sola forma, enviar todo a un centro de rehabilitación específico. Hay pacientes míos que han hecho la rehabilitación, aunque parezca raro esto, es notable, con el padre dueño de un taller mecánico. Chico con esquizofrenia, padre dueño de un taller mecánico, lo mandamos a centro de día del Pereira, no enganchaba, el padre dice, me lo debo todo al taller. 8 de la mañana arriba, bañado, y de a poquito irlo contactando con el diario vivir. Hoy el chico maneja prácticamente el taller y dan a un chico, un tipo que se ha especializado, bueno, no voy a decir mucho más, pero digo, y como ese caso hay muchos. ¿Y eso qué fue? Fue rehabilitación, de otra manera, pero fue rehabilitación. Pensando en esto que me planteó el Facu de cuáles son los desafíos, voy a terminar diciendo que desde lo que conté, de la historia cercana de lo afectivo, bueno, me tocó a mí, de lo que me dio la residencia, de lo que veo todos los días, no hay posibilidad que hoy, por lo menos, pensemos que el camino no sea otra que la interdisciplina, pero la interdisciplina bien entendida. Interdisciplina bien entendida no es multidisciplina, es profesionales trabajando juntos, en contacto, en comunicación y manejando lineamientos comunes. Porque donde hacemos daño cuando no tenemos lineamientos comunes y cuando no tenemos capacitaciones en general, digamos, a un mismo nivel. Cuando hablo de eso, yo no digo que el dramaterapeuta tenga que saber de esquizofrenia, no, por supuesto que no, o que yo tenga que ser un máster en dramaterapia, en arteterapia, no, pero sí entender para qué sirve, qué me va a dar, qué le va a dar al paciente, qué me va a permitir y la necesidad del contacto. Lo mismo pasa al revés. Hay muchísima diferencia entre alguien que sabe, que está en el campo de la arteterapia y sabe del manejo de personas con este tipo de problemática que el que no. Y hay mucha diferencia entre un psiquiatra o un profesional en salud mental que sabe cuándo indicar todo esto y cuándo no. A veces indicamos, decimos, sí, haga terapia ocupacional, haga dramaterapia, y no sabemos para qué, y no sabemos con qué fin. Y el fin es el contacto afectivo, emocional, desde una especialización que tienen ustedes para que esa persona pueda, esto lo voy a decir de mi lugar, no técnicamente, aprender a expresar lo que tiene adentro. Por ejemplo, les digo, es fácil entender en una depresión, un trastorno bipolar, por supuesto que están repletos de emocionalidad. El paciente con esquizofrenia está repleto de emocionalidad. El paciente con esquizofrenia, para los que crean todavía que no sufre, sufre horrores. Lo que pasa es que tiene un blindex puesto por la enfermedad desde el punto de vista neurobiológico que hace que ese mundo sea un mundo interno. Ustedes lo que hacen, que no lo hacemos nosotros, lo hace la rehabilitación y ustedes específicamente tampoco lo hace el fármaco. El fármaco actúa algo,
pero lo que lo termina de, entre comillas, aflojar es la accesibilidad a la cercanía afectiva desde una mirada técnica y especializada. ¿Cuál es el desafío? Que todo esto que hacemos cada vez vaya confluyendo más, con mayor especialización de los campos, en el sentido este que digo, de que no hagan intervenciones que puedan hacer daño, porque hay demasiada subjetividad. Y a mí me encantaría que algún día esto se pudiera medir de una forma mucho más indicativa de la real mejoría que genera, porque si no, lo que hacen ustedes muchas veces cae en el campo de la... a ver, de la mirada más bien de costado, es decir, de no ser tenido en cuenta, pero sí, está fantástico, pero a ver, démosle indicadores. Yo no soy el que piensa que el indicador es un número frío, el indicador no es un número frío, el indicador es caliente porque es persona. Y por lo tanto, como es caliente, nos va a poder ayudar a mostrar que el camino es este y que el camino no es otro, que a veces lamentablemente hoy por hoy se sigue tomando y afecta a personas. Esas personas que afectan son las que después nosotros vemos como trastornos mentales muy graves, porque se cronificaron, hicieron refractario el cuadro, porque no tuvieron las intervenciones adecuadas. El gran desafío es que esto se estructure de una manera que tenga intervenciones tempranas y que ayuden esas intervenciones tempranas al diagnóstico. Con esto termino. Una de las personas que trabaja con nosotros en la parte privada es hay dos que son exquisitos, una profe de teatro que es exquisita y un profe de pintura que es notable, ayuda a los diagnósticos sin saber mucho de salud mental. Pero trae los dibujos, lo pone en la historia clínica única que tenemos y nos dice, ojo con esto porque acá lo que se ve es tal cosa. Lo que está queriendo decir ahí es que hay sufrimiento y lo refleja de tal y tal forma. Esa es la conjunción de los saberes y esa es la conjunción que ayuda a las personas que realmente sufren, que es por lo que luchamos todos los días. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias, Manu. Adelante, Carlos. Gracias, qué presentación tan linda. Bueno, saludos a todos desde acá. Honestamente, medio destruido de no estar allá, pero gracias por crear un espacio para yo estar presente con ustedes desde la distancia. Yo soy Carlos Rodríguez. He trabajado toda mi carrera como dramaterapista en psiquiatría. Fue un accidente, no tenía planificado trabajar en psiquiatría y siempre he trabajado dentro del sistema público de salud en el estado y la ciudad de Nueva York. Quiero comenzar para reconocer que mi experiencia está bien limitada a cómo la salud mental se concibe en el estado de Nueva York. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia cosa y puede ser muy diferente de estado a estado. ¿Me dijiste algo, Facundo? No. Perdón, Carlos. Perdón, No, adelante. disculpa, no. En ese sentido. También es importante reconocer que la psiquiatría en los Estados Unidos tiene unas raíces muy profundas en una tradición muy norteamericana de remover a personas de la sociedad y ponerlos en instituciones. Y esto no es único de psiquiatría. Históricamente, los Estados Unidos tienen una historia muy complicada con campos de concentramiento y reservaciones para nativos. Y, por ejemplo, hoy la población penal de los Estados Unidos es alrededor de 2 millones de personas, que ningún país en el mundo tiene algo tan cercano en eso. Hay una conciencia, un ethos muy fuerte de tradición en cuestión de crear instituciones para remover personas de la sociedad. En psiquiatría, esto también tiene tenemos una historia, una herencia muy complicada también,
porque en los años 50 la población psiquiátrica en el estado de Nueva York era simplemente enorme. Por ejemplo, uno de los hospitales psiquiátricos del estado de Nueva York, que está en Long Island, la población psiquiátrica en los 50, 60 subió hasta más de 20,000 personas, lo cual básicamente era una ciudad. Claro, eso ha mejorado mucho y ha cambiado, pero como quiera, hoy la población es mucho menor y ha habido un esfuerzo muy grande desde los 60 y los 70 de no simplemente remover personas de la sociedad, sino tratar de mantenerlos en la sociedad. Psiquiatría en el estado de Nueva York viene un trasfondo de psiquiatría de rehabilitación psiquiátrica. Y la base de rehabilitación psiquiátrica asume que cada persona que entra a nuestro sistema tiene la capacidad de recuperarse y reintegrarse de una manera u otra a la sociedad. Esto es un movimiento que deja atrás la noción de que a las personas con desórdenes psiquiátricos potencialmente pueden pasar el resto de su vida en una institución. Y en esa base construimos entonces nuestro acercamiento al tratamiento psiquiátrico. Claro, siempre tenemos varias personas que todavía trabajan en un ambiente mucho más tradicional, con un enfoque psicoanalítico dentro de estos campos. Pero lo más prevalente en estos momentos va a ser un enfoque farmacológico, donde a la base del tratamiento de estas condiciones crónicas para crear una estabilidad y entonces trabajar en la rehabilitación. Y entonces está el otro ámbito donde hay personas que entienden que la rehabilitación per se tiene que tomar un rol más activo o más primordial y el tratamiento psicofarmacéutico es ser secundario a la rehabilitación psiquiátrica. Básicamente eso es contexto de cómo yo entro el campo de psiquiatría en ese sentido. Como terapista de grupo y dramaterapista, mi labor básicamente era ayudar a los pacientes a ganar las destrezas que necesitaban para reintegrarse a la sociedad. En ese sentido, teníamos un acuerdo de que el tratamiento psicofarmacológico simplemente ayudaba a la persona a ganar una estabilidad, una base en la que después teníamos que construir y rehabilitar las destrezas de esa persona. Para que con una visión de que esa persona se iba de alguna manera u otra a reintegrar en la sociedad, ya sea que iban a a regresar con sus familias, que van a vivir en programas residenciales con supervisión o que iban a vivir independientemente en sus propios espacios en la comunidad, con apoyo en la comunidad. En ese sentido, ahí es que entramos nosotros los dramaterapistas y el resto de los terapistas que usan las artes como terapia en medio de este aspecto de rehabilitar a alguien para entrar a reintegrarse a la sociedad. En ese sentido, como dramaterapista, trabajaba de una manera muy concreta. Primero, tratando de establecer cuáles eran las condiciones que necesitamos para trabajar, ya fuera socialización, cómo se relacionan con sus compañeros, cómo se relacionan con sus
con otros terapistas y con su familia. Y mucho mi trabajo en ese sentido era utilizar roleplay y dramaterapia para proveer oportunidades de ensayo y práctica dentro de estas sesiones para entonces desarrollar eso. Dependiendo del caso, algunos de nosotros trabajábamos más con historias reales que los pacientes presentaban, o utilizamos algún tipo de metáfora, ya sea con algún tipo de fábula o alguna historia para crear un poquito más de espacio en ese sentido. Pero en ese sentido, la rehabilitación psiquiátrica en el estado de Nueva York y el campo de dramaterapia va a estar muy apegado a esta noción de cuáles son las destrezas que estamos ayudando a alguien a desarrollar utilizando estas intervenciones, ya sea de arte, música, baile, movimiento o drama, teatro, en ese sentido. Y entonces está la introducción de tecnología, ya sea para utilizar video, y de esa manera los pacientes que están trabajando algún tipo de escena podrían ver el replay de esa escena y entonces no solamente recibir la crítica de las otras personas que estaban allí, sino verse ellos mismos y ver cómo pueden volver a esa escena y trabajar en eso diferente, de una manera diferente. Yo hacía eso mucho con pacientes que tienen algún tipo de relación con el sistema legal y tienen que ir a cortes y hacer deposiciones con abogados, con jueces, y es una manera de preparar al paciente con destreza bien concreta en ese sentido. Mucho más recientemente, el campo se ha abierto cuando hemos empezado a reconocer que muchos de nuestros pacientes, si no la gran mayoría o todos, han sufrido algún tipo de trauma. Y en ese sentido, este tipo de rehabilitación es muy diferente de una rehabilitación que está enfocada en el desarrollo de destrezas concretas para reintegrarse en la comunidad, abriendo campo a la exploración más compleja, de más largo plazo, de cuáles son los eventos traumáticos que han traído a alguien a este tipo de ambiente y que quizás son uno de los precursores del diagnóstico psiquiátrico que han recibido. En ese sentido, los terapistas de artes creativas han sido muy eficaces en poder abordar estos tópicos y experiencias traumáticas de una manera donde hay distancia, con seguridad y proveer algún tipo de espacio para explorar y quizás reintegrar esas experiencias de una manera más saludable y ayudar a esa persona con ese proceso de rehabilitación en la comunidad. Según el campo de psiquiatría se ha ido desarrollando, lo que ha hecho es crear más complejidad de la manera en que entendemos el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con desórdenes psiquiátricos. No descartamos que el paciente necesita algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. No descartamos que el paciente todavía necesita rehabilitación, quizás para reintegrarse de nuevo a la sociedad, pero ahora tenemos que entender de cómo estos otros aspectos de la historia y la experiencia de esa persona están impactando la habilidad de recuperarse en ese sentido. Ahora se ha abierto un campo muy grande dentro de el campo de psiquiatría para artistas de arte creativa, para
explorar y abrir esos espacios y crear y ayudar a la persona a integrar esas experiencias de una manera más saludable en ese sentido. Lo que crea es también que estamos hablando entonces de crear estrategias en el campo de psiquiatría que son intervenciones inmediatas, cómo trabajamos con alguien que está en crisis y cómo mantenemos a esa persona de una manera que esté segura y que no se haga daño a ella misma o a otras personas. Hay una necesidad de intervenciones breves y concretas, pero entendemos que una vez una persona está estabilizada de esa crisis, entonces que el trabajo realmente comienza en ese sentido. Y la idea, de nuevo, es restablecer a esa persona lo antes posible de nuevo a la comunidad, donde nosotros creemos que realmente la rehabilitación ciertamente puede ocurrir. En estos momentos no creemos que una experiencia de estar en una institución por muchos años ayuda realmente a la rehabilitación de un paciente psiquiátrico. En ese sentido, queremos restablecer esa conexión con el ambiente natural de esa persona lo antes posible. Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades que aparecen para restablecer a alguien? Ahora, más recientemente, particularmente en Europa, se ha estado desarrollando el concepto de prescripción social. Y este nuevo concepto, no necesariamente exclusivo de psiquiatría, donde los médicos y las personas que trabajan en el campo de salud están comenzando a explorar que parte de la prescripción de las personas debe incluir tiempo, ir a caminar al parque, ir a ver teatro, ir a un concierto, ir al museo por dos veces a la semana por 1 hora. Y es la noción de que hay estos contextos sociales dentro de las comunidades de las personas que hay que activarlos para mantener a la persona saludable. Y entonces tener un enfoque más crítico y clínico de establecer eso como parte del tratamiento que se ofrece a estas personas. Y en ese sentido, establecer de una manera esa conexión con recursos naturales que existen en nuestras comunidades que pueden ayudar a la persona a mantenerse, no solo mantenerse saludable, pero a recuperar de las condiciones que tengan. En ese sentido, la prescripción social está buscando ahora que personas profesionales en el campo de salud comiencen a considerar los recursos que hay en las comunidades para incorporarlos. En ese sentido, va a incluir instituciones culturales, instituciones espirituales y otras instituciones que sean parte de la comunidad, ya sea el gimnasio, el estudio de yoga, el salón de baile, y utilizar eso como parte de la prescripción. De ese sentido, de nuevo, añadiendo complejidad de cómo una persona dentro de estos campos empieza a reintegrarse y a utilizar esos recursos naturales en ese sentido. Esto es parte de un reconocimiento de que cuando vemos cualquier tipo de cultura, organización social a través del planeta, siempre vamos a encontrar una manifestación artística, ya sea en el baile, la música, el teatro, la creación de arte, que está al centro de algún tipo de ritual de sanación y rehabilitación. El campo de psiquiatría se ha encontrado tiene una evolución enorme en los últimos 50 años en ese sentido,
no removiendo estos diferentes partes, pero sino creando complejidad en cómo entendemos a la presentación de una persona con desórdenes psiquiátricos. En ese sentido, estos tipos de desarrollo abren mucho espacio y mucha capacidad y oportunidades para dramaterapistas en estos campos, porque estamos completamente equipados para ayudar a las personas, ya sea en el ambiente dentro de instituciones, en ese proceso de transición, pero también apoyar a personas que están reintegradas en la comunidad para proveyéndole este tipo de oportunidades. En ese sentido, es muy necesario este desarrollo, no solo en Sudamérica, pero en el mundo entero, para volver para apoyar a personas que están sufriendo con este tipo de diagnóstico. Esa es mi charla. Facu, te lo paso y entonces quizás más tarde tenga oportunidad para contestar preguntas más específicas. Gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. Bueno, yo pensando en qué iba a compartir y empezando a sentir como todas las cosas se me mezclaban en la cabeza y me aplastaban, dije no voy a poder contarlo todo, ¿no? Entonces como primero renunciar a eso. Y segundo, decir, bueno, voy a hacer un recorrido usando lo que he aprendido de la dramaterapia. Entonces voy a partir de lo autobiográfico. Entonces les voy a contar un poco mi camino. Pero antes que eso, quiero contarles que estoy muy contento de estar acá, compartiendo esto con ustedes, muy agradecido a Sol y a toda la gente de la organización de este congreso, que realmente es algo que hace muchos años soñábamos y nos reíamos de nuestros sueños, así, sí, algún día vamos a lograr hacer eso. Y hoy, así como encima, estar sentado al lado de Manuel Lapreño, que ha sido un colega, un referente para mí muy importante, porque primero, cuando era estudiante de medicina hace más de 20 años, y tenía todo un drama porque no podía trabajar, tenía que estudiar medicina y no podía trabajar porque en esta facultad es como imposible, y me mantenía mi mujer, yo no me lo bancaba eso. Y necesitaba hacer terapia, pero no le podía pedir plata a mi mujer para hacer terapia, porque no. Entonces fui al secretario estudiantil a pedirle ayuda de qué hago. Y el secretario estudiantil me dijo, mira, hay un psiquiatra que a veces acompaña a los alumnos cuando tienen un problema, y el psiquiatra era el Manu. Así que, bueno, aprovecho para agradecerle al Manu de aquel momento, también para agradecerle al Manu su compromiso con la salud pública, porque una de las primeras experiencias que tuve así de, wow, sí, por acá quiero ir, fue en el Hospital Escuela Dr. Carlos Pereira, donde, como Manu contaba recién, me formé junto con trabajadores sociales, con psicólogos. Entonces, ahí empezó un camino que, más que de aprendizaje, fue de reaprendizaje, porque no solo se trataba de incorporar conceptos, de ganar experiencia, sino de confrontarme con cosas que yo creía que eran de una manera y no eran de esa manera. Una de las cosas más significativas que me pasó al inicio, por ahí la vi a la Silvi Kotrick. ¿Dónde está la Silvi? Ay, se fue el otro. Bueno, se va a perder esa anécdota, pero una de las cosas más significativas que me ocurrió cuando entré en la residencia de salud mental, imagínense entrar a un hospital neuropsiquiátrico por segunda vez, porque una vez cuando era alumno de medicina, y estar ahí y enfrentarse a la locura, a lo institucional, pero también al sufrimiento psíquico, y que tus compañeros de años más avanzados, como bienvenida, nos hicieran una joda, una broma, donde supuestamente venía una eminencia a supervisar un caso. Se trataba de un teatro invisible.
de un actor que se hacía pasar por una eminencia, y la situación era cada vez más bizarra, cada vez más bizarra. Rodrigo Casavalle era el paciente. La- imagínense, imagínense. Bueno, y cuando al final yo con el pendrive grabando todo, mirando a la gente, wow, todo esto voy a entender algún día. No entiendo nada. Pero cuando nos dicen esto es una joda para los de primero, para los que estábamos entrando, sentir dos cosas. Me sentía un tonto, pero sí, pero tamaño inmenso. Pero también me pareció una bienvenida, wow, qué buena bienvenida. Toda esta gente se puso de acuerdo para, para hacernos esta broma, porque no era solamente nuestros compañeros. Estaba el director del hospital, estaban los enfermeros, todos hacían así, "Ujú, sí, qué importante". Eso fue una gran lección, porque claro, se tapaban así la boca y le caían las lágrimas, y yo decía, wow, está conmovido con... Y me acercaba y decía, ¿estás conmovido? Estaba matando de risa. Pero ese teatro me sirvió a mí para decir, che, no pierdas tu pensamiento crítico. Estás entrando a un lugar que hay locura por todos lados. No aceptes todo lo que te es dado. No te divorcies de tu pensamiento crítico. Eso fue muy importante porque durante toda mi formación eso me quedó marcado. Y eso fue algo dramaterapéutico. Yo no lo sabía entonces, pero fue algo profundamente dramaterapéutico. Después con el transcurso, imagínense, pasábamos muchísimas horas en el hospital. Eso era hermoso porque era como súper intensa la formación, pero eso me provocó mucho cansancio. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer teatro, porque he ido a ver al Flaco Suárez y me pareció, wow, qué bueno esto. Fui a ver los de Humor de Miércoles y wow, qué, como otra energía. Era lo lúdico, era como el niño que mira el mundo sin juzgar, simplemente asombrándose de lo que ve, y me contagiaban los actores esa sensación. Después las neurociencias me mostraron que las neuronas en espejo tenían que ver con eso, que con una actuación cuando es sentida provoca algo en el espectador que lo modifica. Y empecé a hacer teatro y ahí descubrí la rueda, el agujero del mate. Dije, esto es terapéutico. ¡Ay, se me ocurrió a mí! Entonces, en realidad, eso, bueno, como dice la Susana en su conferencia inaugural, hay muchos inventores de ruedas en el mundo. Yo inventé la mía. Me puse a hacer experimentos con los pacientes. Al principio corrí muchos riesgos no solo por ignorante, sino por creer que sabía. Este, pero con el tiempo y con aprendiendo de los errores, y bueno, también me encontré con Sol, que venía de su formación en Chile. Hay algo que se llama dramaterapia. ¿Cómo que dramaterapia? Si lo inventé yo, la rueda. Pobrecito. Bueno, entonces ahí empezó un camino que fue súper lindo, súper intenso, muy profundo. Pero no quiero dejar de mencionar que lo que me preparó para la dramaterapia también fue mi formación hospitalaria, porque el hecho de poder pensar más allá de lo que yo sabía, de abrirme a la supervisión, a la covisión, de empezar a escuchar trabajadores sociales que te hablaban de Foucault y de la manicomalización, ¿qué me hablaba de eso? Yo no quería saber nada de eso, pero eso me fue abriendo la cabeza, fue provocando que mi yo se fuera permeando. Y como había encontrado esto que no solamente tenía que ver con lo mórbido, sino con los potenciales de salud, ahí empecé a descubrir que no solamente podemos ayudar a una persona, acompañar a una persona a que se cure tratando los síntomas mórbidos, tratando el trastorno, sino que
potenciando sus recursos, trabajando con los potenciales de salud. Me acuerdo una vez en el hospital Pereira, con el dispositivo de intervención en crisis, una mujer que estaba con una depresión muy severa, nos contaba que tenía un jardín y que ella amaba su jardín y que lo tenía abandonado. Y pudimos estabilizarla desde lo farmacológico primero, porque esa es una realidad. O sea, todo esto no es posible si un paciente no se puede sostener en pie, si un paciente no puede pensar más allá de lo que ya sabe de sí mismo, si no puede jugar. Y a veces las situaciones que padecemos los seres humanos nos sustraen eso, nos sustraen nuestra capacidad para jugar, para poder descansar un ratito de nosotros mismos. Esta mujer al principio no podía nada de eso, se le dieron pautas de que descanse, solo que descanse, que solamente personas, lugares y actividades que sean nutricias. Y la única indicación que se me ocurrió darle en ese momento fue, si puede, pégale una miradita al jardín. Cuando volvió a la semana esa mujer, mucho mejor, agradecida por cómo la habíamos alojado en ese momento de urgencia, cómo no habíamos, ese dispositivo mm, permitía que justamente esto que decía Carlos, de que al sacar al sujeto de su red y institucionalizarlo, ese dispositivo permitía que los pacientes no se desgarraran de su tejido social. Tenían que quedarse internados con un familiar, sí o sí. Y las internaciones eran muy breves. Era muy incómodo para la familia tener que estar acompañando las 24 horas. Entonces, de alguna manera eso provocaba que, bueno, nos la llevemos a la casa, nos arreglemos en la casa, que vamos a estar más cómodos. Esa mujer volvió y cuando le pregunté por el jardín, pudo ver su jardín, su semblante, su mirada cambió. Y me empezó a contar algo que mucho tiempo después entendí de qué se trataba. Pero y era que en esa relación con su jardín, esa tierra que empezó a regar, esas flores que sembró, esas malezas que sacó, esa relación con eso era también una plataforma, un dispositivo que le servía para trabajar en la relación con ella misma. ¿Ese jardín era una realidad dramática? Me pregunto, me sigo preguntando, ¿ese jardín era una realidad dramática? ¿En esa realidad dramática ella se curó a sí misma? O sea, no digo que sea el jardín lo que la curó, no estoy haciendo ese reduccionismo, ¿no? Estoy diciendo de todos los factores familiares, farmacológicos, ¿no? Pero ahí se puso en juego algo que activó algo y venía orgullosa a contarnos de su jardín, de lo que había logrado. A mí hay algo que en mi formación también siempre me llamó mucho la atención, que es la función de la conciencia. Hay una frase que dice que cada vez que comemos de algún fruto del conocimiento, somos expulsados de algún paraíso. Desarrollar conciencia implica también perder cierta inocencia y cuesta mucho trabajo recuperar esa mirada de niño que no juzga, que no echa la propia cosecha, que ve las cosas tal cual son. En mi recorrido, en la búsqueda de otros recursos, y que esto tiene mucho que ver con la dramaterapia, una vez me invitaron a una ronda de medicina ancestral, iba a ir un colega, dije, bueno, si va un colega me animo a ir. Ese día había Cambó, que es una medicina de la selva, a la mañana, y Huachuma o San Pedro a la noche. Cuando empiezo, había que dietar, había que hacer toda una preparación, pero cuando entro para que me hagan el Cambó, tuve una sensación como que me moría y dije, claro, acá es la parte que me muero por tonto, por andar probando estupideces. Me lo merezco, me lo merezco.
Esta es la parte que me muero. Así, ¿qué tengo que andar probando, pelota? Bueno, no me moría, acá estoy, pero sentí que me moría. Y quedé así como una cucaracha mal aplastada, así todo el día, diciendo que hago acá, me quiero ir de acá, me quiero ir de acá. A la noche empezó la ceremonia de San Pedro y fue una de las experiencias más trascendentales de mi vida. El ritual es un ritual hermosísimo. El ritual, el rezo, la forma de ubicarse en la ronda. Ahí aprendí cómo uno se ubica en una ronda, cómo se habla cuando uno está en una ronda. ¿Qué sentido tienen los rituales en función de algo terapéutico? ¿Qué tratamiento le dan a todos los riesgos de estas medicinas tan fuertes que provocan estados extraordinariamente alterados de la conciencia? Esa fue una experiencia determinante y ahí empecé a entender como un grado entre esa disposición al juego, que todos, si yo les digo, bueno, ahora vamos a hacer un juego, es como que todos nos ponemos como, ok, estamos en situación de juego. El flow creativo, que es un estado de la mente que ocurre cuando sentimos que estamos realizando una tarea que nos resulta desafiante, pero que sentimos que nos sobra. O sea, que nosotros podemos con esto. Es desafiante, pero sentimos que podemos y empezamos a experimentar que el tiempo pasa de otra manera. Y nos empezamos a sentir que somos uno con eso que está pasando. Hay algo en el ego que empieza a disolverse. El flow creativo y después la experiencia mística, donde que eso que me pasó con el San Pedro, pero también me di cuenta que no me había pasado no me pasó solamente ahí. También cuando era niño tuve muchas veces experiencias místicas, experiencias de epifanía. Eso me hace pensar, me hizo buscar y encontré, por ejemplo, muchos estudios que lo muestran, estudios de imágenes, que tanto la meditación como el tratamiento con psilocibina, como estos estados creativos provocan un cambio en la configuración de nuestras redes neuronales. Y eso fue lo que yo experimenté cuando estaba muy cansado como residente y empecé a hacer teatro, que descansaba de mí mismo, que podía salir de mi red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es una red neuronal que involucra distintas estructuras del cerebro, pero para que todos me entiendan claramente, es el lugar donde está el cuento que nos contamos de nosotros mismos, de cómo soy, de cómo es el mundo, de qué espera el mundo de mí, qué puedo esperar yo del mundo. Ahí está todo ese sentido común que hace que cuando alguien estornude, nosotros digamos, ¿por qué decimos nosotros? No sabemos, porque decimos, no tiene sentido. Pero así como lo aprendemos, lo incorporamos, está automatizado. Así también tenemos automatizados un montón de complejos ideativos, motores, afectivos. Esa narrativa es en la que se queda atrapado un depresivo, donde siente que no hay salida, donde se queda atrapado alguien con un estrés postraumático, que no puede apagar sus alertas y queda con la cosa de peligro, todo es peligro, todo es peligro, y donde a través de la entrada en la realidad dramática, a través del juego, podemos ir haciendo otro espacio, por lo menos para tomar distancia de eso, y después poder pensar, comprender qué está pasando ahí y si se puede aún después empezar a tomar la pluma de nuestra vida e intentar escribir otra narrativa. Salir de lo automático y ubicarnos en un lugar de autores, directores y protagonistas de nuestra vida. En la pandemia, con Martín y con Sol, ¿vieron? ¿Y por qué el estornudo y la tos no? Hay una discriminación ahí. ¿Qué? ¿La tos no vale? Bueno, eh, ahí en la pandemia se nos ocurrió inventar el dispositivo de rehabilitación psicosocial, pensando en los efectos del aislamiento.
Y ese es un dispositivo que aún hoy continúa rodando y con mucho éxito en el sentido de los efectos terapéuticos y sobre todo en lo nutricio de las experiencias, porque, bueno, Martín es un psicólogo social, él va a la casa de los pacientes, él va al lugar de los pacientes y empieza a trabajar como yo hacía con la paciente del Pereira con el jardín. Ay, contame de este jardín, trabajar con el sujeto en su situación y ayudarlo a restituir sus redes. Y entender que la realidad dramática puede aparecer, puede configurarse en cualquier situación donde haya una oportunidad y cómo ahí hay un espacio para que el sujeto, a través de eso, se relacione consigo mismo y repare. Eso creo que es algo de lo que la dramaterapia puede aportar a estos tiempos, esto de una propuesta terapéutica centrada en los potenciales de salud, en la resiliencia, una propuesta que a través de la distancia estética que le da a la cosa, eh, cuida al sujeto y le permite irse acercando a su tiempo, no se interpreta en la dramaterapia, ¿no? Eh, y también el encuentro no es solamente con otras personas, sino el encuentro con uno mismo a través del juego. ¿Qué me pasa a mí cuando juego? Además de descansar de mí mismo, ¿con qué me encuentro? Bueno, un poco de eso se trata mi ponencia, de contarles un poco cuál ha sido mi recorrido y cómo en todos estos lugares que he ido encontrando algo que ha sido valioso, útil para mí y para mi trabajo, eh, al final estaba la dramaterapia, ¿no? Con su raíz chamánica, con la importancia de los rituales, para qué sirven los rituales, con eh, la realidad dramática como un espacio terapéutico. Eh, Nada, y con la apertura a lo interdisciplinario. Muchísimas gracias. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Voy a aprovechar, por un lado, la invitación maravillosa que me hicieron y agradecer a la Asociación Mendocina de Dramaterapia, así se llama, andina. Bueno, pero a mí me invitaron desde acá. A mí me invitaron desde acá y se hizo acá. Así que, bueno, quiero hablar en nombre de otra profesión que ocupa en este momento con mayor énfasis los equipos interdisciplinarios de salud mental y hospitalarios en general, que es la musicoterapia. Yo no vengo de la dramaterapia, vengo de la musicoterapia y sé que estamos trabajando, o queremos por lo menos trabajar cuerpo a cuerpo. Entonces, nada, solo traerlo acá porque creo que se agrega a tu ponencia y también a la del doctor Manuel. Lo voy a llamar doctor Manuel. Y ya que estoy, los quiero invitar. El 3 y 4 de octubre tenemos nuestras jornadas andinas de musicoterapia, las primeras que podemos hacer en la Universidad Massa, que es donde se está dictando la carrera. No quería poner el aviso en el grupo porque no quiero llenar más el grupo, pero bueno, quienes estén interesados, lo pongo, bueno. Bueno, nada, esto nada más y agradecer muchísimo. Muchas gracias a los tres, qué maravilla, porque uno viene a algunos congresos y se sienta
aquí y a veces no aguanta, porque es un conjunto de datos cuantitativos, científicos importantes por veces, pero a veces sin significado. Y lo que escuché hoy me llena el alma y me reconozco. Qué maravilla tener compañeros y compañeras, en el caso 3 compañeros, trabajando así en psiquiatría y con las artes incluidas. Y me han invitado recién para hacer una conferencia en la Federación Europea de Psicoterapia, porque en Europa está pasando algo que no sé si está pasando aquí en las Américas, que es muy asustador, que es que los colegios profesionales y las universidades de psicología se quieren apropiar la profesión de psicoterapeuta. Y esto la conferencia es sobre esto. Y escucharos hablar sobre esto y sobre cómo, si queremos, a mí esta palabra también me da un poco de miedo usarla, cura, pero si estamos en lugares de cura que la gente busca como yo no estoy bien y quiero ponerme bien, lo importante que es recordar que un gran autor, no sé si recordáis de los años 60, 70, llamado Jerome Frank, tiene un libro magnífico llamado Persuasion and Healing, Persuasión y Cura, y dice que en la historia de la humanidad, donde hay cura, hay tres cosas que se encuentran. Un mito que da significado, un mito que nos cuenta, y puede ser un mito científico. La psiquiatría y la psicología han tenido mitos a cada momento para qué es una enfermedad y cómo se cura una enfermedad. Después cambia el mito, pero lo importante es que creemos en ese mito. Un rito o ritual, que es lo que hacemos, el círculo de que hablabas, tiene que estar. El círculo sea conceptual o que protege a la gente, tiene que estar. Y después, claro, todo esto permite que lo que estamos aquí hablando, la relación. Mito, rito y relación. Entonces, escucharos me hizo recordar lo importante que es esto. Yo quiero agradecer a la organización porque aquí pasa algo que está pasando muy poco en el resto de los congresos. Es que nos dan tiempo. Qué lujo tener media hora para una ponencia y 2 horas para un taller. Yo no me lo puedo creer que cuando nos has pedido 10 minutos porque van a venir otras, nos han pedido 10 minutos, habían dado 40 minutos y ahora tenemos aún 30 minutos para hablar ahí. ¡Qué lujo! Porque el rito necesita de tiempo. Necesitamos hablar los unos de los otros, conocernos un poco. Si no, no hay relación después posible. Y muchas gracias a los tres y una vez más a esta magnífica organización. Aquí la ciencia y el arte no es un negocio, no es por 10 minutos o 5 minutos y paga, es por amor, por encuentro. Y muchas gracias a vosotras por esto y a todos. Hola, muy buenas. Mi nombre es Pedro. Gracias por lo que habéis compartido. Vengo de España y qué lujazo el poder estar con ustedes aquí. Y yo trabajo en una red psiquiátrica donde somos privilegiados. Estamos dentro de una red, lo que es la Asociación Canaria de Terapias Creativas, y comparto con el espacio con 4 profesionales, un musicoterapeuta, un arteterapeuta, un terapeuta de movimiento y yo que me encargo de la parte del teatro y de la dramaterapia. Cuando estaba escuchando a Manuel y hablaba de esa visión que tiene de psiquiatría, ojalá están como por cambiar, porque aunque estemos integrados dentro de la red, no todos se lo creen. No, es mucha lucha. Los jóvenes empiezan a entender, eh, se les invita, entren al espacio, pero todavía somos vamos a que vayan a teatro a divertirlos, porque ya no aguantan más en casa. Sí. Después a la larga, llevo trabajando 13, 14 años con ellos. Y, aquí el usuario está un poco más pejijoso, está más empoderado, pregunta más, no le gusta esto. Y claro. Sí, se le da herramientas, se dan formas de visión, de espacios de encuentro consigo mismo para poder ser quien quiere ser o visualizarse en quién le gustaría ser, ¿no? Y estuve por mucho tiempo
trabajando en la oscuridad, porque era solo, estaba tanteando a ver qué, porque mi trabajo fue de acción y error, y hasta que apareció Sol y ustedes, y ha sido, no sé, me llevó toda esta enseñanza a España y que aprendan de alguna manera que eh, solo hay que tener voluntad y ganas. Que aunque tengamos de todo, a veces falta lo fundamental. Y es ustedes, lo humano y el encuentro. Así que muchísimas gracias. Bueno, soy Rolando. Quería hacer un aporte sobre una cosa que a mí me está pegando mucho, porque depende de el egresado de qué unidad académica o qué enfoque el concepto de mito. Yo estoy viendo que muchos comunicadores en los medios y docentes plantean o asocian a la palabra mito con el concepto de falacia. Y estoy convencido de que el mito no es una mentira, sino es una ficción que expresa profundas verdades. Eh, entonces, este concepto lo asociaba con algo que pasó en un taller, en el taller que se dio en arte, sí, donde una participante hizo referencia a su estado en el momento del taller y que tenía que ver con la capacidad de disociar o no poder disociar, o no poder disfrutar y gestionar. Y este tema me llevó y dijo, yo soy cuestionada en mi tarea de gestión por no ser médica. Y justamente creo que hay cierto mito de la racionalidad positivista que pone la verdad en algunas profesiones y como que la legitimidad debe venir del encuentro y del consenso y no de ese valor de la autoridad creado en la academia del siglo XIX y en Europa sobre todo. Hola, ya, muchas gracias. En primer lugar, también tengo experiencia en clínicas psiquiátricas privadas y siempre me ha pasado, y creo que es un tema interesante de abordar, cómo se aproxima a pacientes con diagnósticos de esquizofrenia en el tema de las ficciones. Siempre para mí ha sido problemático. No, yo sé que, bueno, la dramaterapia, como el teatro, tiene estos dos lados, ya que es un lado que tiene que ver con el contacto con el aquí y el ahora, con el cuerpo, con el espacio, con el otro, con lo que hay en términos materiales. Ahí me voy a poner para no dar tanto la espalda. Lo que hay, lo que existe en el mundo material, y este otro lugar, que es el lugar más allá de lo material, ya que son las ficciones, la imaginación, tal vez los ancestros, la espiritualidad, todo lo que no es aquí y ahora, sino por allá, y lo traemos, ¿no?, al cuerpo. Entonces está esa doble cosa, que es muy bonita y que se encuentran en la dramaterapia. Pero, claro, muchas veces las personas que tienen esquizofrenia, su mundo ficcional es un mundo como a donde tal vez pueden entrar y desde donde es difícil también salir, o entrar en contacto con el aquí y el ahora y el cuerpo y el espacio real, concreto, digamos. Y para mí siempre fue problemático, porque tampoco creo que es un espacio donde no deben entrar, ¿ya? Sino que al revés, tal vez es un recurso que esa persona tiene, porque tiene un acceso a las ficciones que puede ser mucho más libre tal vez, ¿no? Con menos represiones. Entonces me gustaría como conversar o que ustedes me puedan contar cómo abordan con personas que tienen este diagnóstico las ficciones y al mismo tiempo contarles un cuento cortito. No sé quién es de Santiago aquí.
Y los que no son tan jóvenes, ¿recuerdan a el Anticristo? El Anticristo. Es un personaje de culto que ya falleció, que estaba en las calles, en Lastarria, que es como un lugar así bien concurrido del centro de Santiago, que es un hombre que toda su vida fue ingeniero informático, daba clases de informática, y de un día para otro, tuvo un brote psicótico, que seguramente al principio fue muy desordenado, no lo sé. En algún momento hasta en las noticias contaban su historia, porque era muy famoso. Y de pronto comenzó a encontrar un personaje que se llama Isabelísima Pizarro el Anticristo. Y este personaje, bueno, este era un señor grandote con una guata panza grande, usaba una falda, usaba un pañuelo en la cabeza y andaba con un carro de supermercado lleno de cachureos que había encontrado en la ciudad, y muchas veces los ponía como para vender, pero no, tampoco cobraba, era como una exposición de sus cachureos, y hablaba así muy agudo y hacía unos discursos súper interesantes que eran como una mezcla de política con religión, con poesía. A veces insultaba igual, decía como, oye tú, concha tu madre, como en la calle, y uno así como... tenía unos libros preciosos de uno, yo los tengo, le compré, que es, no sé, unas mezclas de poemas como con política, muy interesantes, o sea, eran verdaderos poemas, ya, producción artística. Entonces lo que él había encontrado era un lugar, realmente era una performance, era un lugar performativo desde donde él se estabilizó. ¿Ya? Este personaje es un personaje que se mantuvo, que él tenía una práctica cotidiana de rutina en la ciudad. Conversaba un montón, la gente se acercaba a conversar con ella. Él explicaba por qué era el anticristo que había sido enviado, además tenía un tema con el nazismo, también era medio nazi. Era muy interesante su discurso. Y pasó que después de muchos años, un día no sé por qué llegó el hospital psiquiátrico y se lo llevó. Ya, y lo internó. Y eso también fue noticia, porque todo era noticia en la tele. Y entonces lo mostraban, él hablaba para la tele, ya con pantalones, como ya disfrazado de un señor, con una voz ya más distinta, ya más como de más grave, ¿no? Y como casi pidiendo perdón, como por lo que había hecho, pero totalmente se desestabilizó completamente, ¿ya? Entró en una cosa angustiosa, totalmente deprimido. En el fondo tampoco tenía como un quehacer, no quería tener un quehacer allá adentro. eh, y a propósito, bueno, y entonces fue liberado. Y después de un tiempo volvió a estar ahí, no sé quién hizo, creo que hubo un movimiento, ¿no? Habían carteles en la calle, liberen al anticristo. Realmente la ciudad lo quería de vuelta en su performance. Y volvió, y cuando lo vimos volver fue como en gloria y majestad, ya, así como volví con su falda de nuevo y su empoderamiento. Y cuando murió también fue un hecho nacional, ya, o sea, era un personaje como súper querido. Y cuando murió apareció una novia que él había tenido contando esto, que él era un ingeniero informático, que se había casado, y de repente, ¡pum!, ya, como que ¡pum!, viró. Y nada, la reflexión que quiero hacer es cómo en este caso hay una ficción que salva, ¿no? Que hace que esta persona entre en una calidad de vida, en un empoderamiento, en un contacto social, que puede parecer muy loco, pero que es su estabilización y su inserción social y su lugar, ¿ya? Su lugar y su forma en que él vivió. Eso como ejemplo donde una ficción al final es lo terapéutico. Y, y por eso vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo abordar las ficciones? ¿Ya? Es. En realidad el planteo está buenísimo. Es un temón porque un poco lo que decía antes de al no existir marcadores, yo hablo de marcadores biológicos
a la posibilidad de hacer un diagnóstico como se hace en otras áreas de la medicina, lo cual por un lado no está bueno porque daría mucha más certeza a los diagnósticos y a los tratamientos precoces. Y nosotros hablamos mucho de tratamiento precoz porque las descompensaciones, por eso digo que es un temón, las descompensaciones psicóticas, las descompensaciones de la depresión, de los trastornos bipolares, de todas las enfermedades mentales entendidas no como enfermedad como estigmatizante, sino como causas, nosotros las vivimos como neurotoxicidad, no nos podemos correr de ese lugar. Es decir, yo cuando te escuchaba, el mensaje es interesante porque en algunos casos puede ser así. Ahora, ¿cómo hace uno desde este lugar para correrse de lo que sabe que está pasando en esa cabecita? Y que está pasando en esa cabecita y que en ese caso lo compensó volver. Pero es un caso. Digo, a ver, esto siempre lo tenemos que pensar así, porque durante mucho tiempo en el campo nuestro, en los extremos que hablaba yo antes, y acá en la Argentina lo vivimos mucho, lo seguimos viviendo y lo hemos vivido mucho en las 2 últimas décadas, diría yo, extremos que competían entre sí, eran espacios de poder. La antipsiquiatría, por un lado, con un discurso, y la psiquiatría durísima, por el otro lado, y los únicos que se veían beneficiados eran los dos extremos. En el medio estábamos todos los demás y las personas que sufren todo este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo posicionarse uno ante lo intermedio, digamos? Es decir, nunca dejar de ver que cuando hay descompensaciones el cerebro sufre, y eso es una realidad absoluta, y lo interesante es poder entender a la persona como una integridad. Cuando yo decía recién, el gran desafío para mí es poder empezar a tener indicadores que hablen de lo que hacen ustedes, de cómo esa rehabilitación. Yo le digo siempre a los pacientes, mire, cuando usted, ve lo del jardín que le dijiste vos, le digo, cuando usted hace actividad física aeróbica, camina, corre, hace bicicleta 180 minutos por semana o el tiempo que usted pueda, está moviendo los neurotransmisores. Se está moviendo la biología, además de, obviamente, la repercusión psíquica que tiene. Cuando va al jardín, cuando hace actividad al aire libre, cuando le llega el sol a la cara, cuando abre la ventana, cuando ve el verde, eso moviliza la neurona. Digo, haciendo reduccionismos. Entonces, eso por un lado, que está, es verdad, muy probablemente lo compensó, porque estuvo mucho tiempo en ese papel que terminó siendo su vida, y cuando se le muestra la otra vida no estaba tan buena como la que vivía antes. Eso te lo dice el mismo paciente bipolar. Yo tengo un cuento que, bueno, que acá no hay mucha gente y es una cuestión más íntima, pero alguien muy cercano que se me quejó porque tuve que intervenir sí o sí, porque estaba con un cuadro maníaco, y yo no quería intervenir porque era cercano, pues sabía lo que iba a pasar, pero bueno, no había compensación y empezó a hacer la desorganización de los cuadros maníacos. Empezó a vender cosas, a hacer, digamos, llevarse el mundo por delante, cuando en la omnipotencia de la manía todo es vivido como espectacular, pero después cuando cae en lo que pasó, es el desastre mismo. Entonces, bueno, la familia se movilizó, qué sé yo, e intervine. Al tiempo viene el amigo mío, amigo, no, sonamos, dije lo que no tenía que decir, la persona cercana a mía, y me golpea la puerta, muy cercano. Entonces me llamó la atención que me dijera que bajara. Si somos amigos de la familia y todo. Me dice, bueno, te quería agradecer porque realmente me ha ayudado, qué sé yo, pero nunca en la vida te voy a perdonar que me sacaste del mejor estado de mi vida. Somos muy amigos, nos hemos reseguido y siempre surge eso. Digo, ¿cómo hay que buscar equilibrio? Pero él ahora tiene una vida de cercanía a la familia, de cercanía a los afectos, donde tiene cosas negativas, durísimas, y tiene cosas también muy lindas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la ficción, me parece que vos lo vas a poder decir mejor cómo laburarlo. Lo que yo sí digo es que es muy buena esa apreciación, porque también viene de la mano de lo que yo decía antes. El gran desafío es que cada uno en su área busque especializarse más para entender que uno no puede intervenir así nomás. O sea, y eso es cuando yo les decía, nosotros tenemos un profe de pintura, un profe de teatro, que son fantásticos, saben cómo intervenir. Yo no sé cómo se hace eso, sinceramente. Sí sé que hay que tener cuidado porque en el mundo interno
están pasando cosas que si uno las recertifica con las intervenciones, también mueven los neurotransmisores que nosotros estamos intentando trabajar a otro lado. Cuando yo hablo de neurotransmisión, es un reduccionismo, yo hablo de metabolismo, hablo de otra cosa. Bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, subrayo todo lo que dijo el Manu, ¿no? Esto de no poder dejar de pensar que cuando hay una psicosis activa hay un cerebro que está en un estado inflamatorio y eso provoca deterioro. Entonces, y como la pregunta que está buena como pregunta, para llevarla siempre a la pregunta como tal, eh, a dónde, hasta dónde es la autonomía residual del paciente y a partir de dónde es lo mórbido, porque ahí es donde uno puede o no, está la ética. O sea, ¿qué tengo que respetar? Si alguien viene y me dice, yo soy Jesus Christ o soy Satán y me voy a tirar del cuarto piso, bueno, está bien, respetemos la autonomía. No, o sea, no sé, me parece a mí que ahí hay algo que nos habilita a intervenir. Entonces, como estoy totalmente a favor del respeto a la autonomía, pero ¿hasta qué punto la autonomía es tal en un paciente que está tan afectado por su patología? En el caso de la psicosis, la persona, el psiquismo está fragmentado, el cuerpo está fragmentado. Entonces, entrar en la realidad dramática, salir de la realidad dramática, es algo que no se puede. Y como decías vos, no sé si se debe como empujar a, bueno, ahora vamos a ser superhéroes y eh, bueno, ahora nos dejamos de ser, o sea, como la entrada y la salida tiene que estar bien marcada. Bueno, la dramaterapia eso lo entiende perfectamente y para eso están los rituales. Ahora entramos a la realidad dramática, ahora salimos. Ahora abrimos el tablero, jugamos, ahora cerramos y guardamos. Este, y como dice Ida, nos despojamos. Despójate, ¿no? Para poder volver a la realidad cotidiana. En el caso de la psicosis, lo que se busca es tratar de anudar la realidad delirante a la realidad cotidiana. Ejemplo, una paciente del hospital, la Tere. ¿Te acordás de la Tere? Yo ahí cometí un error porque yo ahí estaba en la época en la que no sabía nada, pero creía que sabía mucho. Y conociéndola a la Tere y charlando con ella, era una paciente crónica que nadie le da bola, dije, bueno, yo la voy a tomar a la Tere. Yo la voy a salvar. Y escuchándola, ella tenía un delirio hermoso que era, si todos pusiéramos un pesito, ¿con cuántos habitantes somos en la Argentina? Y como 40 millones, 40 millones de pesitos, con eso construimos una casa, un día le construimos una casa a uno, otro día le construimos otra casa a otro, y así les construimos casa a todo el mundo, si cada uno pone un pesito. Y yo tenía ascendencia italiana, entonces ella me decía que quería salir, porque quería ir al consulado a contarle al cónsul su idea. Y un día se me ocurrió darle permiso de salida, gestioné así como... Y fue un éxito total. O sea, fue al consulado, fue con su bolsita, trajo unas compras, así salió y volvió y me contó que le había contado, haber contado al guardia de seguridad. Pero ella era todos los días, salía, compraba algo, le contaba algo y yo me entusiasmé y empecé a sacarle la medicación. La paciente terminó parada en la escalera de la dirección del hospital amenazando con tirarse, porque se descompensó cuando yo me fui de vacaciones y le dije a una compañera, che, lo único que te pido de la Tere es darle permiso para ir todos los días al consulado porque ella va a charla y vuelve y está re contenta todo el día. Y la Rosario me dijo, no, Facundo, ya no le voy a dar permiso para acá. Bueno, no le dio permiso, se descompensó, pero no se descompensó solo porque no le dio permiso, sino porque yo le había sacado la medicación. Pero qué interesante hubiera sido que yo no hubiese cometido ese error y dejarla bien medicada como estaba, pero sí promover eso, donde lo delirante encontró un lugar de anudamiento.
Otro caso es este es un caso de un colega de Buenos Aires. Una paciente, fallece el marido, hace un duelo melancólico, psicótico, y en un momento mira en la tele el rey de España que está haciendo así. ¿A mí? Es como, sí, ¿no? Como el rey de España me va a celebrar a mí, o sea, soy una viuda, me acaba de morir, todavía no se enfría el cuerpo y está como este señor. Entonces, como afectada, le escribe una carta al rey de España y se la lleva al consulado de España diciendo que ella estaba en una situación de viudez reciente, que no podía aceptar la generosidad del rey. Porque tenía que honrar a su marido, que además era descendiente español. De la Embajada de España le responden diciéndole que por ser viuda de un español tenía un subsidio, una cosa, y le dan una pensión. Entonces ella dice, ay, el rey de España, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue insistiendo? Con esa pensión se fue a vivir a un geriátrico y obviamente cuando empezó a contar su historia se llenó de doncellas. Entonces ahí vivió como una reina, o sea, con sus doncellas que sabían, esta es el rey de España le manda plata, o sea, este, ahí es donde hay algo donde se interviene para que lo delirante se anude a la realidad cotidiana. Y otros espacios seguros para trabajar con la psicosis tiene que ver con la corporización, pero no enrolar. Y también con la proyección. Lo proyectivo es sumamente útil. Hay una película que se llama Nice, El corazón de la locura, que cuenta la historia de una psiquiatra brasilera que en la época de la lobotomía propuso trabajar con los pacientes crónicos eh, con arte, haciéndoles pintura. Eh, y la pintura, lo proyectivo, permite que todo esto fragmentado de alguna manera encuentre una forma de cohesión. La poesía, la escritura, la pintura son realidades dramáticas seguras, bien delimitadas, que permiten como anudar algo de lo delirante. Ahora, no se puede prescindir en estos trastornos de la psicofarmacología. No se puede caer en ese reduccionismo tonto de decir, bueno, el arte va a curar todo. No. O sea, el arte sí cura y los psicofármacos también ayudan, también de alguna manera restituyen un equilibrio. Entonces, como decía Manuel, es un rompecabezas, hay que ver, y es como dice mi colega Martín, se va haciendo una elaboración a la vista, porque es en función de una persona en un contexto dado, y ahí los trabajadores de la salud tenemos el desafío de hacer algo a medida de esa persona. No sé si Carlos querés agregar algo. Primero que estoy 100% de acuerdo con lo que están proponiendo en ese sentido. Yo quiero expandir un poquito la conversación en cuestión de cuál es el rol de estas personas en nuestras comunidades. Y siempre me ha causado un poco de curiosidad. Facu habla bien claramente de nuestro compromiso ético con las personas que están sufriendo en ese sentido. Pero hay un aspecto de la psiquis social de estas personas que siguen apareciendo en nuestras comunidades. Yo me crié en un pueblo en Puerto Rico y siempre teníamos uno o dos, y a veces uno se mejoraba o desaparecía, aparecía otro. Y es importante que también entendamos qué rol estas personas juegan en nuestra sociedad, cómo los cuidamos, cómo los celebramos y qué dice sobre nosotros. Primero que tenemos que entender, están sufriendo y cómo los podemos ayudar.
pero también en cuestión de qué dice de nosotros como comunidad, como sociedad, y qué mensaje están trayendo en ese sentido. Porque en ese sentido, cómo llegaron ahí, pero también qué función traen en ese sentido, particularmente cuando hay personas que, que están, no necesariamente están sufriendo, pero son personas muy excéntricas que manejan bastante bien su vida y sin embargo presentan este tipo de narrativa que se nos hace muy difícil a nosotros entenderlo como parte de la realidad. En este sentido, yo lo que quiero es expandir, entender del contexto social de que estas personas juegan en nuestras comunidades, en ese sentido. Quería traer ese concepto también, las voces que por alguna razón emergen dentro de esto, cuál es esa narrativa, y en ese sentido que simplemente ignorarlo o simplemente pensar que la persona está completamente desconectada de la realidad. Quizás estamos pidiendo una oportunidad de entender quiénes somos. Estos son casos muy complejos, particularmente cuando ese aspecto ético de la seguridad, del sufrimiento, es muy difícil de encontrar cómo esa persona está sufriendo, aunque nos haga quizá nosotros sufrir en ese sentido, o cómo esa persona está manejando o no manejando su vida en estas comunidades, en ese sentido. Y entonces, ¿cómo uno trata en ese sentido? Igual yo tengo pacientes que una vez los hemos medicado y los hemos, en nuestra opinión, estabilizados, son los primeros en decir, no, me ha eliminado una de las experiencias más positivas de mi vida. Y reconciliar esas experiencias con los deseos de la persona es complicado. Estoy pensando específicamente en un paciente que escuchaba voces, y aunque las voces no solían interferir mucho con su funcionamiento en la comunidad, eran lo que nosotros llamaríamos voces más higosintónicas, una vez lo pusimos en un tratamiento farmacológico que eliminó las voces, terminamos con alguien increíblemente deprimido, porque la pérdida de las voces que le hacían compañía, que eran voces de familiar y gente en su vida, le hacían falta. Y en ese sentido, como equipo de tratamiento, tuvimos que hacer una decisión de colaborar con él, de eliminar ese tratamiento, regresarlo a que escuchara sus voces y ayudarlo a manejar esa experiencia que para él era una experiencia positiva. Y claro, también al mismo tiempo ayudarle a manejar cómo funciona en una sociedad que esta experiencia de escuchar voces no es una experiencia que entendemos no debe existir, y quizás para muchas personas es mucho más problemática. En este caso, con este paciente decidimos que las voces eran voces que primero, o sea, no le causaban a él ningún tipo de ansiedad, pero le hacían falta. Hay momentos como estos en la práctica, bregando con pacientes que tienen estas presentaciones tan complejas, que uno tiene que estar muy abierto, claro, y que al final, ¿cuál es la función de esta experiencia con esa persona? Hoy en día hay un movimiento de personas que escuchan voces, que están ahora apreciando eso como parte de su experiencia humana, compleja, cuáles son las consecuencias sociales,
y desarrollan destreza, cómo manejar esa experiencia y no simplemente eliminar la experiencia de escuchar voces. Claro, cuando las voces son voces que causan problemas, ya sea que son voces que amenazan o voces que crean demasiado estrés en las personas, entonces se ayuda. Pero parte de ese network, esa red social, está ayudando a las personas a entender la función de las voces dentro de esta experiencia. Y de hecho, algunas de estas personas, cuando empiezan a trabajar con esta experiencia de las voces, de esta narrativa interna, los síntomas se mejoran. Nosotros no entendemos exactamente los mecanismos que están funcionando ahí, pero estamos abiertos a una nueva generación que ha expandido su concepto de estas experiencias que cuando yo comencé mi carrera definitivamente íbamos a considerar las experiencias patológicas y que había que eliminar y entonces explorar la posibilidad de que el paciente enfrente de nosotros quiere mantener contacto con esa experiencia y aprender a manejar esa experiencia dentro del contexto social para reducir el impacto. En ese sentido, quería expandir un poquito la conversación alrededor de este tópico, porque hay movimientos diferentes en cuestión de cómo estas experiencias son incorporadas en la vida de estas personas. Bien, nos quedan 5 minutos. Hola, yo voy a intentar ser breve. Mi nombre es Ramón, trabajo en un hospital psiquiátrico pediátrico en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Trabajo con la unidad de psiquiatría de estabilización y trabajo con desórdenes alimenticios. Estaba pensando en una pregunta un poco aburrida y sistemática, pero que tiene que ver con esta ola que nos estáis enseñando a nivel generacional y luego intelectual también, que es confluir o conectar las artes creativas con la psiquiatría, ¿no? Que es algo que está pasando. Yo también lo noto también en el hospital, donde los psiquiatras más jóvenes nos derivan a los pacientes para que hagamos terapia, ¿no? Con estos chicos, en vez de seguir un protocolo. Y eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Y también agradezco mucho lo que había dicho Carlos, porque también ocurre que muchas veces cuando el paciente se tiene que dar de alta, lo que hay fuera no es suficiente, que no hay un apoyo comunitario, ¿no? Y lo que se está hablando de la conexión comunitaria como cura, como sana, ¿no? Esto yo creo que lo hemos entendido en esta conferencia, ¿no? La pregunta es cómo hacer que, por ejemplo, con el tema de la psicología clínica, haya una conexión con el psicólogo clínico que tiene esta idea, no sé si han tenido alguna anécdota y nos podrían compartir, esta idea un poco conservadora tal vez, de esto que yo hago, lo que sirve y tiene que ser. Les pongo una anécdota: estaba haciendo dramaterapia con desórdenes alimenticios y hice un grupo y entonces alguien se asustó, subió y dijo, ¿qué es esto que está haciendo esta persona? ¿No? Entonces yo me puse a imprimir todos los artículos sobre dramaterapia con desórdenes alimenticios y entonces le di el artículo y dije, aquí estás. Entonces el psicólogo clínico de turno dijo, es que no es cuantitativo. Esto es una historia real, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa conexión y, diré la palabra, ¿no? Esa seducción entre diferentes profesiones para poder llegar al objetivo final, que es el bienestar del paciente? Gracias. Más que pregunta, recién acabo de escuchar a Ramón, también Cata se nombraba, y también cuando habló Manuel acerca de la necesidad de los indicadores, ¿no? Y me parece que los dramaterapeutas nos tenemos que abrazar a esos indicadores porque sí los hay. Claramente nosotros vemos cómo
hay logros en los pacientes. Podemos verlos. Entonces, realmente abrazarnos a eso y ver cuáles son los caminos que sí nos están funcionando y que se los traspasemos a los médicos que son unos genios totales, pero que también está bueno que sepan que sí sirve. Yo puedo decir algo rápido y responder un poco a eso, pero parte de la estrategia tiene que ser que nosotros conectemos nuestras intervenciones con el plan de tratamiento del paciente. Si simplemente somos una cosa que se percibe que está pasando fuera del tratamiento, entonces un poquito es más difícil demostrar qué es lo que estamos trabajando. Usualmente a nosotros nos dejan fuera de ese plan de tratamiento. Es esencial de que nosotros seamos parte de qué es lo que estamos manifestando. Claro, también eso asume que el plan de tratamiento está escrito de una manera donde dice claramente, esta es la intervención, esto es lo que estoy buscando, y este es tenemos que pensar en términos de cuál es el síntoma que estamos, que tenemos en mente, que queremos trabajar. Esta es la intervención y lo voy a tratar por 2 o 3 semanas, 3 veces en la semana, y conectar de nuevo de regreso, la persona está igual, está mejorando o está peor. En ese sentido. Si no está conectado a esa receta, a ese plan de tratamiento, el trabajo es más difícil, no imposible, pero es más difícil porque no podemos decir, conectar nuestro trabajo con esa pieza de demostrar cuán eficaz es la intervención. Y eso sí, entonces el trabajo es un poquito más difícil, pero de la manera, por lo menos que en los contextos que yo he trabajado, hemos logrado tener éxito demostrando esas intervenciones, conectando nuestras intervenciones con el plan de tratamiento, no sé cómo lo llaman por allá, esa prescripción. Porque entonces eso nos dice, nos fuerza a contestar la pregunta, y si la persona está mejor, peor o igual. Bueno, hola, buen día. Perdón, yo voy a hacer más que pregunta, algo cortito, y es lo que nos está pasando en las escuelas con nuestras infancias, que cada vez tenemos alumnos, chicos, con tratamiento psiquiátrico y que las familias por ahí como que van alternando, le doy, no le doy, y en la escuela pública es algo que estamos viviendo cotidianamente del nene, el alumno, que no podemos tratar, o sea, esto hablamos abogamos el trabajo interdisciplinario y un montón de cosas y como que nos sentimos como abandonadas en ese aspecto porque no sabemos cómo trabajar con las infancias y cada vez en las escuelas se ven más casos de chicos con tratamiento psiquiátrico. Es nada más una inquietud y no sé, lo dejo para... Siempre pienso que cuando existen posiciones encontradas dentro de una lógica, que tiene que ver con el conocimiento, qué sé yo, para mí es muy fácil. La verdad no la tiene ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el dramaterapeuta. La verdad la tiene el paciente, la tiene la persona que está sufriendo esto y cómo va respondiendo a las diferentes intervenciones. Yo cuando hablo de indicadores lo que quiero decir es, desde el lugar de cada uno, saber qué aspectos sí responden a lo que yo estoy haciendo, porque eso va a ayudar a que el abordaje integral que tenemos que hacer sea más eficiente. No hay que engancharse con esas cuestiones omnipotentes. La verdad no la tenemos ninguno de nosotros, no la tiene nadie. De hecho, el gran problema que tenemos es este que decís vos.
si estamos todos reunidos acá y si hoy la salud mental está recontravisibilizada, es porque las problemáticas de salud mental son arrolladoras y nos interpelan desde todo punto de vista, no nos interpelan desde la biología, nos interpelan desde lo psicosocioambiental a partir de la misma epigenética. Fíjense cómo se relacionan o se combinan los aspectos sociales, culturales, con la biología misma. Si no está todo bien, si está todo mal, todo mal, obviamente, una generalización, desde el punto de vista de cómo estamos viviendo, y eso alguna repercusión seguro cada vez va a tener más en la biología, y por eso estamos viendo tantos problemas de edades más tempranas. ¿Por qué se suicidan cada vez más temprano los chicos? Porque un chico de 8 o 9 años que todavía no tiene internalizada la idea de lo que es el suicidio, está intentando matarse en la provincia de Mendoza. Bueno, sí, yo también quería como aportar, no hacer tanta pregunta, porque no tenemos mucho tiempo. Yo soy Mayra, soy psicóloga, trabajo en el Hospital Lago Maggiore. Como estoy recién acercándome ahí a lo que es la dramaterapia, así que gracias por el intercambio. Bueno, sí entiendo que hay algo de la determinación social de la salud que afecta, ¿no? O que se ve en la salud mental, pero también me hacía como un poco de ruido qué tan naturalizada tenemos el padecimiento de salud mental, ¿no? En lo cotidiano, porque digo, hay gente que está en situación de calle y que tiene por ahí una problemática muy marcada de salud y se aborda más desde este lugar del personaje social, cultural, ¿no? Que tiene como esa referencia o ese afecto, y perdemos de vista como otras cosas que no tienen que ver con lo ficcional, ¿no? O sea, me parece que hay como ahí un límite que es necesario marcarlo, porque a partir de como de ese vacío o de esa intervención que recién decían como, bueno, me sacó del mejor estado de mi vida, digo, bueno, ahí aparece un vacío o aparece algo que pueda anudar otra cosa, ¿no? A partir de correrme de este estado completo, omnipotente o súper presente. Y que digo, bueno, eso es también lo que posibilita crear un personaje, ¿no? Que pueda entrar y salir esa persona, porque si no es como que está tomado completamente. Esa también es una pregunta, ¿no? Y después con respecto al rol y la medicalización también quería preguntarles si están trabajando con terapias o medicación más alternativa, esto de la psilocibina o, bueno, otras, no sé, aceite de cannabis, por ejemplo. Y también si habían tenido como, digo, la medicina también sigue siendo muy hegemónica y sigue teniendo como más peso lo que dice un médico psiquiatra que lo que dicen otras disciplinas. Digo, en lo cultural, no necesariamente acá entre nosotros, ¿no? Entonces, si habían tenido esta posibilidad de articular y de por ahí darle más peso a otras disciplinas siendo como psiquiatras, o si lo habían visto en el consultorio. Como decir, bueno, yo como psiquiatra te indico esto y tal vez tiene más repercusión en un paciente que otra disciplina. Sí, yo digo, tenemos que cerrar y acabas de clavar una pregunta que es para volver a abrir, que alguien vaya poniendo el fuego, hacemos un asado y seguimos así como, o sea, claro, o sea, y también claro, lo que sí, lo podemos charlar después, pero sí, como que a mí me gustaría como decir que sí, que es cierto lo de la hegemonía médica, que en eso estamos trabajando para que no sea así. Mi primer contacto yo no les contesto, pero en el primer congreso de psiquiatría, en el Sheraton, buscando una charla, abro así, veo gente tirada en el piso haciendo dibujos, ¡pum! Cerré así y salí. Digo, acá ni entro ni en pedo, o sea, es que hippies locos. O sea, yo vine a un congreso de psiquiatría, esto no tiene nada que ver con la psiquiatría. Esa era mi cabeza médica, ni siquiera de psiquiatra, primer año de psiquiatría. Yo me enojaba porque los enfermeros no le daban la medicación a las 12, como yo notaba en la historia clínica, se la daban a las 2. Eran 2 enfermeros para medicar a 40 personas. Y yo me enojaba porque yo quería que se le den a las 12, no a las 2. Porque yo tenía la vida media acá en la cabeza, entonces quería que una estupidez. Cuando una persona no tiene apertura, por más que se le parezca a Jesus Christ, diga, hijo, no lo ve. Pero generar esa apertura, generar esos puentes,
se hace a través del diálogo, a través de estos encuentros, a través de lo interdisciplinario y del trabajo sobre uno mismo. Yo creo que en ese sentido vamos bien, que falta mucho, sí, falta mucho, pero vamos bien. Así que nada, eso. Y con esto tenemos que terminar. Gracias, Carlos. Gracias, Manu. Gracias, Sol. Bueno, nos vemos en el break. Mandamos, Carlos, un regalito ahí. Y no sé, si los chicos les entran vino en la valija, te mando también. Se fue. Bueno. No, no confío.